El dolor de espalda no es broma, especialmente cuando se trata de discos abultados y herniados, así como el dolor nervioso asociado al cual la gente suele referirse como ciática. Así que en el video de hoy veremos discos reales en los cadáveres del laboratorio, discutiremos qué sucede en verdad con los discos abultados y herniados y de nuevo hablaremos del daño colateral y los síntomas cuando esos nervios se ven involucrados. Así que, hagámoslo. Así que primero hablemos de qué son realmente los discos. Se llaman, técnicamente, discos intervertebrales, y eso es porque se hallan entre los huesos que forman la espina o columna vertebral, y nos referimos a estos huesos como vértebras o vértebra en singular. Ahora, la mayoría de vértebras tienen lo que se llama un cuerpo vertebral, y este es el componente más grande de cada vértebra y es una especie de masa ósea en forma de bloque y es donde el peso o las fuerzas se distribuyen por toda la columna y entonces trazamos estos discos entre los cuerpos vertebrales de las vértebras. Ahora, esto comienza en C2 o la segunda vértebra cervical y los discos continuarán bajando por la columna y terminarán en el sacro, específicamente entre L5 y S1. Ahora, los discos en realidad conformarán alrededor del 25% de la altura total de la columna. Y es verdad que técnicamente eres un poco más alto cuando despiertas en la mañana, porque a medida que estás de pie durante el día y los discos se enfrentan a la compresión, parte del componente acuoso del disco se filtrará y el disco se volverá un poco más delgado y perderá un poco de altura. Pero luego cuando vuelves a dormir en la noche, la columna se descomprimirá y una porción central del disco se rehidratará. Ahora, he mencionado la porción central del disco, así que hablemos en realidad de sus componentes específicos porque nos ayudará a entender cómo funciona y qué es lo que sucede cuando se lesionan. La porción externa del disco se llama anillo fibroso y es un anillo resistente de tejido hecho de fibrocartílago. La porción central del disco se llama núcleo pulposo y es un buen nombre porque a menudo pensamos en cosas en el centro o en el medio cuando usamos la palabra núcleo y pulposo porque está hecho de una sustancia pulposa y gelatinosa. Incluso tiene un componente acuoso, que mencionamos antes cuando hablamos de la filtración fuera del disco y la pérdida de altura de este, y ahora sabemos que viene del núcleo pulposo. Pero el núcleo pulposo, como digo muchas veces, es un pequeño y agradable amortiguador, y puedes pensar en el anillo fibroso como este resistente anillo de tejido conectivo que contiene el núcleo o lo mantiene en el medio. Ahora, mis estudiantes a menudo comparan la anatomía del disco con la anatomía de una dona de jalea. Y es una buena comparación, pero creo que el problema con la dona es que cuando la comprimes es que se mantiene aplastada. Pero nuestros discos son mucho más geniales que eso. Nuestros discos, cuando lidian con esa compresión o fuerza de aplastamiento, tienen esa capacidad de rebotar o retroceder. Ahora que entendemos sus componentes específicos, nos ayudará a entender mejor las lesiones discales específicas. Pero antes de meternos con esas lesiones, quiero mencionar otra cosa importante cuando se trata de discos, y es que los discos son avasculares, no tienen un suministro de sangre directo. Entonces, ¿cómo pueden mantenerse vivos sin un suministro de sangre directo? ¿Y cómo hacen para intercambiar nutrientes y productos de desecho? Los discos obtendrán sus nutrientes a través de la difusión de los vasos sanguíneos que están cerca, o en otras palabras de los vasos sanguíneos que suministran estructuras cercanas al disco, por ejemplo, como las vértebras o esos huesos de los que hablábamos antes. Y esto es suficiente para ayudar a mantener el disco, pero vamos a ver que esto es un factor limitante cuando se trata de lesiones discales e incluso curarse de esas lesiones. Entonces, debes estar pensando, ¿hay algo que pueda hacer para incrementar el flujo sanguíneo o el suministro de sangre? Y no es que vas a generar nuevos y pequeños vasos sanguíneos que penetren en el disco, eso no va a pasar nunca, pero con ciertos estiramientos y ejercicios de movilidad que puedes encontrar en cosas como el yoga, podemos ver que la columna o el disco puede descomprimirse y que podemos aumentar el suministro de sangre a los vasos sanguíneos que están cerca, y esto podría potencialmente acelerar el intercambio de nutrientes y productos de desecho con los discos. Hablemos sobre algunas de estas lesiones discales, así como también algunos términos que se utilizan para describirlas, porque quizás hayas oído todo tipo de términos, como discos herniados, abultados, rotos o deslizados. ¿Pero todo esto significa lo mismo? No, hay algunas distinciones aquí, y los dos términos más comúnmente usados para describir una lesión discal en medicina son discos abultados y herniados. Un disco abultado se produce cuando la parte externa del disco, ese anillo fibroso, sobresale hacia afuera. Sí, entiendo que es estremecedor decir que un disco abultado está sobresaliendo hacia afuera, pero hay una distinción importante aquí. Con un disco abultado, el anillo fibroso se mantiene intacto.
Piénsalo como si lo aplastaran y lo estiraran hacia afuera. Pero una de las mejores analogías que escuché para describir esto es pensar en una hamburguesa, donde la carne es más grande que el pan. Y el pan, la parte superior y la parte inferior serían los huesos en esta analogía, y la carne, extendiéndose más allá de los márgenes del pan, sería el disco. Y no es necesario que abarque la circunferencia total del disco. Puede, pero muchos discos abultados solo abarcan entre el 25 y 50% de la circunferencia exterior del disco, así que podrías pensar que entre el 25 al 50% de la carne solo se extiende más allá de ciertos márgenes del pan, en esta maravillosa analogía. Ahora, los discos abultados tienden a ocurrir con la edad, ya que el cartílago se deshidrata más con los años y esos tejidos pierden parte de su fuerza e integridad. Un disco herniado, por otra parte, se produce cuando el anillo fibroso realmente se agrieta y se desgarra, lo que permitiría al núcleo pulposo sobresalir hacia afuera. Ahora, un disco herniado es sinónimo con algunos de sus términos como disco roto o disco deslizado. Ahora, esto ocurre a menudo con ciertas lesiones agudas, digamos que alguien se levanta incorrectamente y se rompe o se hernia el disco, pero ten en cuenta que en un disco abultado envejecido también tendrá más riesgo de sufrir una hernia. Ahora, un disco herniado o abultado debe causar mucho dolor, ¿no? Bueno, sí y no. Por ejemplo, hay situaciones en las que, digamos, alguien recurre a una resonancia magnética que no tiene nada que ver con el dolor de espalda o el problema en el disco, y casualmente descubre que a través de esa imagen tenía un par de discos abultados que no le estaban produciendo ningún dolor. Compara esto con algo que pasa más de repente. Digamos que alguien está levantando algo de manera incorrecta y se hernia el disco en ese momento y siente dolor inmediato. Ahora, hay algunas razones para estas distinciones. Una es que los discos en realidad no tienen muchos receptores de dolor, y debido a este motivo, normalmente sería necesario algo un poco más severo y más repentino para que en verdad se activen esos receptores de dolor. Así que ese abultamiento gradual del disco, que puede ocurrir con el tiempo, siempre y cuando ese disco abultado no irrite estructuras cercanas, podría potencialmente pasar desapercibido, en comparación con esa otra situación en la que alguien se levanta y rompe el anillo en ese momento, rompe el disco, eso causará un dolor inmediato. Pero, aún así, mucho del dolor que se asocia con esto, y a veces es la mayor parte del dolor asociado a problemas de disco, se produce cuando ese disco abultado o roto irrita o comprime estructuras cercanas. Esas estructuras podrían ser vasos sanguíneos, ligamentos y, por supuesto, los nervios. Los discos intervertebrales están muy cerca de los nervios espinales, que se originan en la médula espinal, y la médula espinal está ubicada dentro del canal vertebral, a veces denominado canal espinal. Estos nervios saldrán del canal a través de un orificio llamado agujero intervertebral. De nuevo, esto está muy cerca de los discos. Ahora, los abultamientos o hernias en el disco y el posible daño colateral que pueden imponer los nervios espinales podrían suceder en cualquier nivel de la columna donde se encuentre un disco, y recuerda que dijimos que va desde C2 hasta el sacro. Ahora, estos principios de irritación de los nervios y compresión de los nervios generalmente suelen suceder en cualquier nivel donde se encuentre un disco, pero vamos a enfocarnos en las áreas más comunes donde puedes encontrar un abultamiento o hernia del disco, y eso es la zona lumbar inferior, específicamente L4 y L5. Entonces, aquí vemos de cerca la columna lumbar de Cornelius, el esqueleto. Puedes ver la vértebra L4, la vértebra L5 y el sacro aquí abajo. También puedes ver el disco entre L4 y L5 y el disco entre L5 y el sacro, y por supuesto, el nervio espinal L4, el nervio espinal L5 y el nervio espinal S1, incluso los nervios espinales S2, 3 y 4 ahí abajo. Entonces digamos que tienes un disco abultado o herniado que está comprimiendo o irritando ese nervio espinal L5 o quizás también el nervio espinal S1. ¿Cuáles serían los síntomas y cómo podrías saber específicamente qué nivel o nervio espinal está siendo irritado o comprimido? Bueno, podrías hacerte una resonancia magnética, pero sería un poco tramposo, o al menos al principio, porque un médico capacitado en verdad puede tener una clara idea de qué nervio espinal específico está siendo comprimido haciendo algunos testeos simplemente en la oficina o en la clínica. Existen cosas llamadas dermatomas y miotomas. Un dermatoma es un área de la piel que está inervada o servida por un nivel o nervio espinal específico. Entonces, está L5, que controla un área específica de la piel, S1 va a un área específica de la piel, así que el médico testaría esos dermatomas específicos asociados con ese nivel de la columna para detectar entumecimiento u hormigueo u otras sensaciones anormales. A menudo el dolor también puede irradiarse a esas zonas. También están los miotomas, que mencioné. Un miotoma es un grupo de músculos que están inervados por un nivel específico de la columna.
Así que podrías testear esos músculos que están inervados por, digamos, L5 para detectar tal vez alguna debilidad. El desafío aquí es que la mayoría de los músculos del cuerpo humano están inervados por más de un nivel de la columna. Por ejemplo, los isquiotibiales están inervados por L5, S1 y S2. Si el nervio espinal de L5 está siendo comprimido, los isquiotibiales seguirán recibiendo señales de S1 y S2. Entonces podría ser más difícil de descubrir si hay una debilidad en ese músculo cuando estamos comparando el lado bueno con el lado malo. Pero siempre que hablamos de ruptura, hernia o abultamiento del disco, en estas áreas lumbares inferiores y compresión de nervios tales como L4, L5 y algunos nervios sacros, es necesario que hablemos de la ciática. El término ciática se utiliza para describir el dolor que se irradia a lo largo de la vía del nervio ciático, y esto puede suceder al comprimir una raíz nerviosa de L4, L5, S1, S2 y o S3. Y la causa más común de esto es tener un disco abultado o herniado debajo de L4 o de L5, comprimiendo uno o más de esos 5 niveles de la columna que acabo de mencionar. Ahora, lo interesante es que muchos médicos realmente prefieren no utilizar el término ciática al hablar de estas cosas y prefieren usar un término un poco más acertado llamado radiculopatía lumbar. Radicular significa raíz nerviosa, patía significa estado de enfermedad o condición anormal. A veces usarán la frase radiculopatía lumbosacra en caso de que una raíz nerviosa lumbar y sacra esté comprimida o afectada. Entonces, la razón de estas distinciones es que cuando comprimes uno de estos nervios espinales a través de un disco abultado o herniado en esta región, el nervio ciático ni siquiera se ha formado aún. El nervio ciático se forma más abajo en la pelvis y recibe contribuciones de estos 5 niveles de la columna: L4, L5, S1, S2 y S3. Todos envían ramas o contribuciones para formar el nervio ciático más abajo, y ese nervio ciático emergerá en la región glútea debajo de un músculo llamado piriforme y continuará hacia la parte posterior de la pierna. Así que puedes ver por qué si solo estamos afectando, digamos, el nervio espinal L5, eso técnicamente no está comprimiendo el nervio ciático aún, y es por eso que algunos prefieren esa distinción a solo llamarlo ciática, aun si es que el dolor puede bajar a través del nervio ciático. Ahora, hay otras dos cosas que debemos decir. Una es que podrías pensar que si tenemos un disco herniado o abultado bajo L4, en realidad afectaría al nervio espinal L4, pero normalmente no lo hace. En realidad comprime y afecta al nervio espinal L5. ¿Por qué ocurriría esto? La otra cosa que pensarás o preguntarás, hemos hablado de la compresión de nervios espinales sacros. Si miras abajo del sacro, no hay un disco ahí, así que obviamente debe ocurrir desde aquí o desde aquí. Pero ¿cómo es que sucede? Bueno, para ayudarnos a entender esas preguntas, esto es una historia de desarrollo mientras te desarrollas dentro del capullo de amor que llamamos el útero, en tu mamá. Esta historia de desarrollo se trata específicamente de la médula espinal, y esta imagen nos ayudará con la historia, así como también con las preguntas que hemos planteado. Esto de aquí es una vista posterior de la parte inferior de la columna, donde puedes ver la vértebra L4, la vértebra L5 y el sacro, y estas raíces nerviosas bajando. Las azules son las de los nervios lumbares y las rojas son las de los nervios sacros. Mencioné que esto es una vista posterior, así que para poder ver estas raíces nerviosas debería hacer unos cortes. Entonces aquí tengo una vértebra L5 para mostrarte, así que para que podamos ver estas raíces nerviosas deberíamos hacer un corte aquí y aquí y quitar ese fragmento de hueso para que puedas verlas corriendo a través del canal vertebral o espinal. Incluso tenemos un pequeño disco de cartón improvisado con un pequeño núcleo pulposo herniándose, y hablaremos de eso en un minuto. Pero debes pensar, bueno, estamos mirando dentro del canal vertebral o espinal. ¿No se ve la médula espinal? La respuesta es no. La médula espinal en un adulto en realidad termina en L1, L2, justo en el borde superior, normalmente en L2. En un bebé o recién nacido desciende hasta L3 y L4. Pero lo que están viendo es que el verdadero segmento de la médula espinal, digamos el fragmento de médula espinal L5, no está alineado con la vértebra L5 o el segmento óseo allí. Ahora, no siempre ese fue el caso. Cuando te desarrollabas dentro de mamá, hubo un momento en que la médula espinal L5 se alineó con la vértebra L5 o el segmento óseo allí. Pero ocurre algo llamado crecimiento diferencial. Y lo que significa es que la columna vertebral o espina dorsal creció más rápido que la misma médula espinal. Y para acomodar ese crecimiento diferencial, estas raíces nerviosas tuvieron que crecer más rápido y nuevamente para acomodar ese crecimiento diferencial entre la médula espinal y la columna vertebral. Y así, este grupo de raíces nerviosas recibió el nombre de cauda equina, ya que se parecía a lo que pensaban una cola de caballo. Pero esta anatomía y estas relaciones nos ayudarán a responder nuestras preguntas. Recuerda que dijimos
que una hernia del disco L4 que está asociado con la vértebra L4 pensarías que comprime al nervio L4, pero dije que normalmente el nervio L4 se expande y puedes ver esta relación como esa hernia que dibujé ahí en realidad afectaría al nervio L5. Y si vuelvo a este pequeño dibujo improvisado que tengo aquí, normalmente las hernias son posterolaterales, o sea posterior y ligeramente hacia un lado. Y así es como lo dibujamos aquí. Y también aquí abajo. El disco que está asociado a la vértebra L5 o debajo de ella, puedes ver cómo expandiría el nervio L5, pero comprimiría el nervio sacro. Eso responde a nuestra segunda pregunta: ¿cómo puedes tener una lesión del nervio sacro cuando no hay un disco que pueda herniarse en el sacro mismo? Quizá alguno de ustedes lleve esto un poco más lejos, pensando, bueno, ¿qué pasaría si esta hernia fuera aún mayor o más grande, incluso aún más central? Y puedes ver que si lo moviéramos un poco más al medio o tuviéramos una hernia más central, podrías afectar aún más de esos nervios sacros. Así que con suerte esta imagen podría darte una idea o al menos darte una visión de cómo podrías afectar ciertos nervios, expandir otros nervios e incluso afectar más nervios sacros de los que podrías anticipar, sin que haya realmente discos en el sacro. Gracias por vernos. Si están interesados en tratamientos para dolor de espalda, incluido ciática y lesiones de disco, hemos hablado de eso en nuestro video anterior sobre este tema, así que pondremos el link aquí. Como siempre, si les pareció bueno el doblaje o si quieren que hablemos de algún tema en específico, pónganlo para ver en el próximo video. Y como siempre, den like, suscríbanse si sienten la necesidad, dejen comentarios abajo y los veremos en el próximo video.